19:28 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Se vienen las elecciones en Estados Unidos, ya faltan pocas horas para que comience, ¿no es cierto?, ese día, el Election Day, como le llaman ellos, el día donde van a ir presencialmente quienes tienen que asistir, ¿no es cierto?, a definir su voto. Ya votaron unas 76 millones de personas con el tema del voto anticipado, el voto por correo, y ya hay algunos detalles que en otras elecciones no se habían dado o no se habían notado, no habían ocurrido como se vienen dando ahora. Es una elección cargada de tensión, una elección cargada de drama, desde quema de urnas hasta, bueno, asesinar a una ardilla, ¿no es cierto? También, bueno, esto que ha causado, ¿no?, el día de ayer, ese revuelo en las redes sociales con esta ardilla que, bueno, el gobierno, las fuerzas federales, ¿no?, de Nueva York la terminaron matando. Disturbios es lo que puede llegar a ocurrir. Esto es lo que plantea ni más ni menos que las fuerzas de seguridad en algunos estados. Estamos hablando de Washington, Oregon, por ejemplo. Estos dos estados, también estamos hablando de Nevada. Fíjense que, ya les voy a decir por qué, también se marca un poco la tensión en lo que es la definición del voto del colegio electoral. Porque se puede llegar, incluso, como lo marcaba CNN, a un casi empate. Bueno, hay quienes en un momento dijeron un empate, ¿no es cierto? Si no me equivoco, 266 a 266. O, en este caso, como se puede marcar, también lo dieron recientemente en una encuestadora, hablan de un empate prácticamente virtual entre los dos. Y están dando, por ejemplo, a Harris 276 o 270 frente a 262 o 268 de Trump. Fíjense que puede darse que Kamala Harris llegue a alcance 270 electores del colegio electoral y que Trump llegue a 268. Por 2 puntos Trump puede perder. Por ejemplo, en este caso, que Wisconsin, estos estados, ¿no es cierto?, pendulares, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, pasen a estar del lado de Kamala Harris, y que Arizona, Carolina del Norte, Georgia y Nevada pasen a estar con Trump. Eso le daría casi un empate, 270 a 268, ¿no? Pero si bien es un triunfo acotado de parte de Kamala Harris, pero puede darse. Incluso es algo que no se vio ese empate del que hablan los medios, tan fuerte como el que se ve ahora. Y ante esa posibilidad de que existan tensiones, disturbios, problemáticas en algunos puestos de votación, tenemos a la Guardia Nacional en los distintos estados como Washington y, les decía, Oregon y, por ejemplo, en el caso de Nevada, ya que, bueno, ha habido alguna serie de incidentes que se han registrado. En el caso de Washington, el estado de Washington, me refiero al del estado de la costa este, donde todas las papeletas fueron quemadas en una urna en Vancouver, en la ciudad de Washington, mientras que, por ejemplo, la mayoría de las papeletas, de las boletas, en una urna en Portland, en Oregon. Portland es una ciudad muy conocida en el último tiempo, sobre todo en el gobierno de Trump, por incidentes serios que se llevaron a cabo en esta ciudad. Bueno, se registran también otro tipo de incidentes menores. Por ejemplo, se ven gente bastante enojada porque no podía emitir su voto temprano. Uno puede emitir el voto temprano por cuestiones que claramente apuntan a no poder asistir el martes mañana, ¿no es cierto?, a la votación. Se cree que también hay esta serie de incidentes están relacionados con un tercer incendio, porque estamos hablando de incendios, que ocurrió el 8 de octubre, en este caso en Vancouver también, como les decía. El gobernador de Washington, en ese sentido, Jay Inslee, se refirió a esto en un comunicado. Dijo que la región suroeste del estado ya había experimentado casos específicos de disturbios relacionados con las elecciones. También tenemos algunos informadores
que en las redes sociales, por ejemplo, Infowars con Alex Jones, quien está hablando bastante, ¿no? Acerca de una posible, él dice bandera falsa, que pueda existir, ¿no es cierto?, con algún incidente grave. Se habla de la ley marcial en el caso de algún disturbio severo durante las elecciones o después de que se conozcan algunos resultados. Se está difundiendo mucho esta idea de que Trump ya dice que no va, de que si resulta reñida esta elección, lo suficiente como para, uno puede claramente vislumbrar que puede haber estados donde por un pequeño margen de votos uno de los dos candidatos se quede con ese estado. Eso, un 1%, un punto arriba. Bueno, se habla de muchos empates en estos estados pendulares, como se les llama. En el caso del gobernador de Washington, no reveló cuántas tropas se van a activar el día martes, o sea, mañana. En Oregon, la gobernadora Tina Kotek dijo en un comunicado también que la Guardia Nacional está lista, ya que también se encuentran algunos líderes políticos en este estado que están llamando a protestas pacíficas. La oficina del gobernador está monitoreando de cerca y coordinando con agencias locales, estatales y federales para garantizar que los votantes de Oregón puedan emitir su voto de manera segura. La policía también del estado de Oregón está coordinando con las fuerzas del orden en el caso de Portland, junto con el Departamento de Gestión de Emergencias de Oregón. En el caso de 2020, la exgobernadora de Oregón, Kate Brown, puso a la Guardia Nacional en espera, en stand-by, durante un periodo de 48 horas, cerca del día de las elecciones, y activó un comando unificado de policías estatales, porque claramente Oregón es un estado problemático. En el caso como les decía, en Nevada, el gobernador Joe Lombardo también anunció esta semana que habrá por lo menos unos 60 efectivos de la Guardia Nacional en espera, en preparación para un día que, dice él, será seguro y sin problemas. Puede darse o no, nunca se sabe, pero al ver los informes en los medios de comunicación que ya están diciendo, si verán, hace varios días se hablaba de que Trump tenía una ventaja abrumadora, sobre todo en las encuestadoras y en las casas de apuestas, en Polymarket, que incluso superaban a Kamala Harris por más allá del 60%, ¿no? 65, hasta el 70% casi llegaba la posibilidad de que decían que Trump gane las elecciones. También hablan de que Bitcoin aumenta justamente a razón de que hay una fe o una clara confianza en que Donald Trump va a ser electo presidente. Pero, como siempre digo, yo no diría de ninguna manera que uno u otro gana en estas elecciones hasta que se sepan los resultados, porque por un porcentaje de votos ínfimo se puede perder un estado que le posibilita a uno de ellos ser el ganador de las elecciones. Por lo que hay que tener bastante precaución. Por ahí veía algunos eufóricos hablando acerca de que ya ganó Trump, Yo me parece que no es de ninguna manera algo así. Ya pasó en las últimas elecciones, ¿no? Eso justamente es lo que pasó en las últimas elecciones en 2020. Fíjense qué curioso, ¿no? En 2016 Hillary Clinton era la favorita, perdió. En 2020, como decía Nera Dross, Donald Trump era prácticamente el reelecto y terminó siendo lo contrario. Ahora es curioso porque decían que Trump estaba hace algunos días y ahora en las últimas horas hay un emparejamiento y un empate técnico virtual, podría decirse casi, que ya es algo distinto a lo que venía pasando. Es algo distinto y puede hablarse. Miren, fíjense que se puede dar el contexto de que haya un empate 266 a 266. Por ejemplo, ¿quién define? La Cámara de Representantes. Bueno, esto ya sería, la Constitución permite que haya una definición en caso de empate. La Cámara de Representantes está controlada por los republicanos. Puede ocurrir. Y puede ocurrir que también en ese sentido, al ser la Cámara de Senadores en su mayoría, ¿no es cierto?, estar los demócratas, también puedan ser quienes terminen eligiendo quién va a ser el vicepresidente. Puede darse el caso de que Trump sea elegido presidente por la Cámara de Representantes, en caso de un empate, algo sería realmente increíble,
Pero puede darse que la Cámara de Representantes elija a Trump y el vicepresidente electo en el Senado sea ni más ni menos que Tim Walz. Puede estar el presidente Trump y el vicepresidente Tim Walz. Realmente sería insólito, pero de acuerdo a lo que se ve en Estados Unidos últimamente, no diría que pueda ser una sorpresa. Habrá más que ver en las próximas horas de cómo se desarrolla esto. La gente también muy enojada en algunos puestos de votación en Pensilvania. Faltantes de papeletas, demoras en el momento de emitir el voto, porque funcionarios públicos, como siempre, no hacen correctamente su trabajo y culpan después a la gente de que, claro, se llegan en masa a los centros de votación y, claro, largas filas, ¿no? Por ahí leía que algunos se quejan de las elecciones en Estados Unidos porque no se definen el mismo día. Se definen varios días después a causa de estos estados y el conteo del voto por correo. Pero, bueno, Argentina se ha hecho bastante famosa últimamente después de la llegada de Milei y he visto muchos que en Estados Unidos dicen ¿cómo puede ser que en Argentina se logre tener el conteo de los votos en la misma noche, en el mismo día? Y en Estados Unidos no sea así, ¿no? En la primer democracia, como le llaman, o en la gran democracia del mundo. No significa que nosotros seamos impecables, ¿no? En ese sentido, porque deja bastante que desear a veces en algunos lugares del país. Pero bueno, así están las cosas en Estados Unidos. Veremos mañana en la transmisión especial en vivo, mañana a las 19 horas de Argentina, estaremos, ¿no?, con un invitado de España también hablando acerca de este tema, que bueno, vamos a analizar mientras se van dando los momentos, los últimos momentos, las últimas horas antes de que cierren, ¿no es cierto?, los centros de votación en Estados Unidos. Les recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.